¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una claridad increíble en sus decisiones, mientras que otras viven atrapadas en dudas y arrepentimientos? ¿Existe algún secreto para tomar las mejores decisiones y vivir una vida plena y alineada con el propósito de Dios? La respuesta puede ser muy diferente de lo que imaginas. La sabiduría divina no es algo inaccesible, reservado solo para unos pocos elegidos. Está disponible para todos los que desean buscarla. Pero pocos saben cómo acceder a ella. La realidad es que muchos pasan toda su vida confiando únicamente en su propia inteligencia, creyendo que pueden resolverlo todo por sí mismos. Pero ¿cuántas veces eso los ha llevado por caminos equivocados, a tomar decisiones apresuradas y a sufrir consecuencias dolorosas? La Biblia enseña que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y que Él da discernimiento a quienes lo piden. Es decir, no se trata solo de acumular conocimiento, sino de saber aplicarlo con discernimiento espiritual. Si abres tu mente a esta verdad, podrías estar a punto de descubrir algo que cambiará por completo tu manera de ver la vida. Y lo mejor de todo, la sabiduría bíblica no es solo teoría, es práctica. Impacta tus relaciones, tus decisiones financieras, tu manera de enfrentar los desafíos e incluso tu paz interior. Imagina tomar decisiones con confianza, sin miedo al futuro, porque sabes que estás siendo guiado por el mejor camino. Si deseas esta transformación, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a compartir aquí podría ser justo lo que necesitas para darle un nuevo rumbo a tu vida. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque este contenido te ayudará a crecer en sabiduría, fe y discernimiento. Y para sellar este momento, escribe en los comentarios: Dios ilumina mi camino. Esto será una señal de que estás abriendo tu corazón a su dirección. Ahora, adentrémonos juntos en lo que Dios ha preparado para ti. La sabiduría divina no es solo una acumulación de conocimiento, sino una brújula que orienta cada paso del camino. Mientras que el conocimiento humano es limitado y falible, la sabiduría que proviene de Dios da claridad incluso en las situaciones más confusas. Imagina estar en un laberinto oscuro, lleno de caminos inciertos. El conocimiento puede darte un mapa, pero solo la sabiduría divina ilumina la ruta correcta. Muchas veces, las decisiones más importantes de la vida no dependen solo de lo que sabemos, sino de nuestra capacidad de interpretar las señales que Dios nos da. Quienes confían en su dirección caminan con seguridad, sin dejarse llevar por la incertidumbre. Cuando la sabiduría de Dios guía a una persona, sus decisiones reflejan principios sólidos y no solo impulsos momentáneos. Esto se aplica a todas las áreas de la vida: relaciones, trabajo, familia y espiritualidad. Un empresario que solo busca ganancias puede terminar perdiéndolo todo, pero aquel que actúa con honestidad y justicia prospera de manera sostenible. De la misma forma, alguien que basa su vida sentimental únicamente en emociones pasajeras puede salir lastimado, mientras que quien busca discernimiento espiritual construye relaciones sólidas. La sabiduría divina moldea decisiones que resisten el tiempo y las adversidades. Además, esta sabiduría no se limita a momentos de crisis, es un estilo de vida. No es solo un recurso de emergencia cuando todo parece desmoronarse, sino un fundamento para vivir de manera plena. Quien ora por sabiduría a diario desarrolla una mirada más atenta, capaz de ver más allá de las apariencias y evitar trampas. Es como conducir en un camino desconocido con un GPS confiable. No importa lo difícil que sea la ruta, la dirección correcta siempre estará disponible. Y lo mejor, Dios concede esta sabiduría gratuitamente a quienes la buscan con sinceridad. El problema es que muchos quieren respuestas rápidas, pero no están dispuestos a buscar la verdadera comprensión. La sabiduría divina requiere paciencia, humildad y entrega, cualidades que a menudo no son valoradas en el mundo acelerado de hoy. Pero quienes aprenden a confiar en esta guía celestial, descubren que cada obstáculo, cada puerta que se abre o se cierra, forma parte de un propósito mayor. Y esta confianza solo crece,
Cuando entendemos que la fuente de esta sabiduría está en la palabra de Dios, revelando secretos que transforman vidas. La verdadera sabiduría no nace de la experiencia humana, sino del temor a Dios. La Biblia lo deja claro en Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Esto significa que, sin reconocer la soberanía de Dios, cualquier conocimiento se vuelve vacío y pasajero. No se trata de miedo, sino de una reverencia profunda, como la de un hijo que confía y obedece a su padre. Cuando alguien comprende esto, su manera de ver la vida cambia por completo. Sus decisiones dejan de basarse solo en la lógica humana y comienzan a ser guiadas por principios eternos. Proverbios 1:7 refuerza esta idea. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En otras palabras, aquellos que creen que pueden caminar sin la dirección de Dios terminan tropezando. Muchos buscan sabiduría en libros de autoayuda, en gurús modernos y en filosofías pasajeras, pero la única fuente confiable está en las Escrituras. Santiago 1:5 nos enseña que si alguien necesita sabiduría, solo tiene que pedírsela a Dios, quien la da generosamente. Esto significa que cualquier persona puede tener acceso a la dirección divina, siempre que esté dispuesta a buscarla con sinceridad. ¿Cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Todo comienza con sumergirse en la palabra de Dios. Leer proverbios con regularidad, por ejemplo, es una forma práctica de absorber principios de sabiduría divina. Además, meditar en las Escrituras y orar pidiendo discernimiento fortalece la capacidad de tomar decisiones correctas. Imagina a alguien que enfrenta una decisión difícil en el trabajo. Si consulta la Biblia y ora antes de actuar, evitará decisiones impulsivas y será guiado por el entendimiento divino. Este hábito trae claridad y seguridad, porque no hay dudas cuando seguimos la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos ignoran este fundamento y buscan atajos para alcanzar la sabiduría, confiando únicamente en su propia inteligencia. Sin embargo, quienes realmente aplican la fe y ponen a Dios en el centro de sus decisiones, experimentan un crecimiento constante. Este aprendizaje nunca termina, porque en cada nueva etapa de la vida hay desafíos que requieren más conocimiento y discernimiento. Y cuanto más alguien se sumerge en la sabiduría bíblica, más preparado está para diferenciar lo que es pasajero de lo que realmente tiene valor eterno. Muchas personas confunden conocimiento con sabiduría, pero en realidad son conceptos muy diferentes. El conocimiento es simplemente la acumulación de información. Cualquiera puede obtenerlo leyendo libros, asistiendo a conferencias o investigando en Internet. Pero la sabiduría va más allá, porque implica aplicar correctamente ese conocimiento en la vida real. Es la diferencia entre saber que el fuego quema y comprender cuándo es seguro encender una fogata. Un diploma puede demostrar que alguien estudió, pero solo la sabiduría muestra si esa persona sabe usar lo que aprendió para tomar decisiones acertadas. Un gran ejemplo de esta diferencia se ve en la historia del rey Salomón. Él no pidió a Dios más riquezas, poder o prestigio, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios le concedió algo que ningún otro rey tuvo, discernimiento espiritual para juzgar con equidad. Esto quedó claro cuando dos mujeres afirmaron ser la madre del mismo bebé. Con solo conocimiento, cualquier juez podría haber analizado pruebas, pero fue la sabiduría divina lo que permitió a Salomón resolver el conflicto de manera única. Propuso partir al niño en dos, y la verdadera madre de inmediato renunció a su reclamo para salvar la vida de su hijo. Eso es sabiduría, comprender la esencia del problema y actuar de la manera correcta. En la vida diaria, esta diferencia se manifiesta de muchas maneras. Un profesional puede tener un conocimiento técnico impecable, pero sin sabiduría puede arruinar su carrera con decisiones impulsivas. Un padre puede saber qué es lo mejor para su hijo, pero sin discernimiento espiritual puede alejarlo con palabras duras. Incluso en el área financiera vemos esta diferencia.
Saber invertir es conocimiento, pero discernir el momento adecuado para hacerlo es sabiduría. Y el punto clave es que el conocimiento se puede adquirir en muchos lugares, pero la verdadera sabiduría solo proviene de Dios, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. El problema es que muchas personas creen que solo por saber mucho ya son sabias, pero sin humildad para reconocer que hay algo más grande que la lógica humana, el conocimiento se vuelve vacío e incluso peligroso. La sabiduría bíblica nos enseña que la vida no se trata solo de conocer las respuestas, sino de aplicar la fe para caminar en la dirección correcta. Al final, de nada sirve tener información si no sabemos usarla para vivir alineados con el propósito de Dios. La verdadera sabiduría no solo ilumina la mente, sino que transforma el corazón. No se trata de un cambio superficial, ni de simplemente acumular más conocimientos, sino de un proceso profundo que moldea el carácter, las actitudes y la forma de ver el mundo. Cuando alguien busca la sabiduría divina, no sigue siendo el mismo, su manera de reaccionar ante las dificultades, de relacionarse con los demás y hasta de enfrentar la vida cambia por completo. La humildad se convierte en un reflejo de esa transformación, porque la persona entiende que no tiene el control de todo y aprende a depender de Dios. Y esta transformación interior produce un respeto genuino por el Señor y por su dirección. Muchos desean cambios en su vida, pero pocos comprenden que esos cambios comienzan de adentro hacia afuera. Por ejemplo, quien quiere un matrimonio más fuerte, primero debe ajustar su propio corazón antes de intentar cambiar a su cónyuge. Lo mismo ocurre en cualquier área, sea profesional, espiritual o emocional. La sabiduría bíblica nos enseña que la verdadera transformación sucede cuando permitimos que Dios nos moldee. Y esto no significa alcanzar la perfección de inmediato, sino vivir un proceso continuo en el que cada decisión se va alineando cada vez más con los principios divinos. Es en este camino donde el carácter se fortalece y las actitudes comienzan a reflejar la gracia y el temor a Dios. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta transformación interior en la práctica? Primero, mediante la renovación de la mente a través de la palabra de Dios. Quien se nutre de proverbios y otros pasajes bíblicos empieza a ver la vida con discernimiento espiritual. Además, la oración constante por sabiduría permite tomar decisiones con mayor claridad y confianza. Otra práctica esencial es rodearse de personas que comparten el mismo propósito. Las amistades y los consejos sabios son herramientas poderosas para el crecimiento espiritual. Pequeños hábitos como estos marcan una gran diferencia con el tiempo. Sin embargo, esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Requiere paciencia y disposición para aprender de cada experiencia, incluso de los errores. Pero a medida que una persona crece en sabiduría y entendimiento, se da cuenta de que su manera de vivir ya no es la misma. Lo que antes parecía imposible de soportar se vuelve más ligero, porque su confianza está puesta en algo más grande que las circunstancias. Y este proceso de crecimiento nunca termina, porque el camino hacia la madurez espiritual es un viaje constante. Mucha gente ve la sabiduría como un objetivo final, algo que se alcanza y ya está. Pero en realidad es un camino sin fin. Nadie se despierta un día y dice, «Listo, ya sé todo lo que necesito para vivir bien». El aprendizaje nunca se detiene, y la sabiduría divina requiere un crecimiento constante. En cada nueva etapa de la vida aparecen desafíos que exigen más discernimiento y madurez. Y Dios, en su infinita sabiduría, permite que pasemos por experiencias que nos moldean y nos hacen crecer. La clave está en estar siempre dispuestos a aprender, sin pensar jamás que ya lo sabemos todo. Imagina a un atleta que quiere ser campeón. No entrena solo un mes y luego deja de esforzarse, creyendo que ya alcanzó su máximo nivel. Al contrario, sabe que, si quiere mantenerse en la cima, debe seguir mejorando. Lo mismo sucede con la sabiduría espiritual. No basta con leer la Biblia una vez o buscar discernimiento solo en momentos de crisis.
Es necesario cultivar una relación diaria con Dios, estudiando su palabra, orando por dirección y aplicando los principios bíblicos en la vida cotidiana. Solo así la transformación interior sigue ocurriendo, refinando nuestra forma de pensar y actuar. Este proceso continuo también requiere humildad para reconocer que siempre hay más por aprender. Muchas veces, Dios nos enseña a través de situaciones inesperadas, un error que cometemos, un consejo sabio que recibimos o incluso una puerta cerrada. Quienes están atentos ven estas experiencias como oportunidades de crecimiento, no como fracasos. La sabiduría bíblica nos muestra que el verdadero aprendizaje no solo proviene de los momentos fáciles, sino también de las dificultades. Quien resiste el proceso pierde la oportunidad de madurar. Quien enfrenta los desafíos con humildad cosecha frutos valiosos a lo largo de su vida. Por eso, buscar la sabiduría divina no debe ser un acto ocasional, sino un estilo de vida. Así como un río que nunca deja de fluir, la sabiduría de Dios siempre está disponible para quienes la desean y la buscan con sinceridad. Y cuanto más nos acercamos a esta fuente, más discernimiento espiritual recibimos para tomar decisiones acertadas y vivir conforme al propósito de Dios. Tomar decisiones es una de las responsabilidades más desafiantes de la vida. Cada día, las elecciones, sean pequeñas o grandes, moldean el futuro de cada persona. ¿Pero se toman basándose en la sabiduría de Dios o solo en la lógica humana? El discernimiento espiritual permite ver más allá de lo obvio y tomar decisiones alineadas con el propósito divino. En lugar de actuar por impulso o elegir lo más fácil, quien busca sabiduría se pregunta, ¿esta decisión honra a Dios? ¿Está en armonía con los principios bíblicos? Hacerse estas preguntas puede marcar la diferencia entre vivir con paz o cargar con futuros arrepentimientos. En la práctica, consultar a Dios antes de tomar decisiones puede transformar completamente la manera en que alguien dirige su vida. En momentos de duda, la oración debe ser el primer paso, no la última opción. Proverbios 3:5-6 enseña que confiar en el Señor y no depender solo de nuestro entendimiento trae claridad y dirección. Esto significa que no siempre el camino más lógico o cómodo es el mejor. A veces, la puerta que parece ideal puede esconder trampas, mientras que aquella que parecía imposible puede ser en realidad la correcta. Quien tiene discernimiento aprende a no decidir por lo más rápido, sino por lo más sabio. Un ejemplo clásico de esto ocurre en el ámbito profesional. Muchas personas aceptan trabajos únicamente por el salario, sin considerar el impacto en su vida espiritual, emocional o familiar. Luego, descubren que están atrapadas en un ambiente tóxico que debilita su fe y afecta sus relaciones. Lo mismo sucede en el amor. Entrar en una relación sin buscar dirección puede llevar a años de sufrimiento. Por eso, la sabiduría bíblica aconseja buscar consejo y tener paciencia antes de tomar decisiones importantes. Un corazón guiado por el temor a Dios no se apresura, sino que espera la respuesta correcta en el momento indicado. El desafío es que el mundo moderno valora las decisiones rápidas y quien se detiene a reflexionar puede ser visto como indeciso. Pero la verdadera fortaleza está en quien tiene el coraje de esperar la dirección de Dios. La sabiduría no grita, sino que susurra a quienes están atentos, y cuanto más se practica este discernimiento, más natural se vuelve. Con el tiempo, la persona aprende a reconocer las señales de Dios y a confiar en que Él siempre mostrará el mejor camino. La sabiduría divina no es algo abstracto o lejano. Al contrario, se refleja en el día a día, en las pequeñas y grandes decisiones que determinan nuestro futuro. Aplicar la sabiduría bíblica significa vivir con intención, tomando decisiones que reflejan la voluntad de Dios. En el trabajo, por ejemplo, esto se traduce en actuar con honestidad, incluso cuando nadie está mirando. En las relaciones, significa tratar a los demás con respeto y paciencia, evitando conflictos innecesarios. Pequeños actos guiados por el discernimiento espiritual
marcan una gran diferencia y generan un impacto positivo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Además, la forma en que enfrentamos los desafíos muestra si realmente estamos aplicando la sabiduría divina. Ante problemas financieros, por ejemplo, muchas personas entran en pánico y toman decisiones impulsivas, como adquirir deudas imposibles de pagar. Sin embargo, quien busca la dirección de Dios aprende a actuar con prudencia, confiando en que Él proveerá lo necesario. De la misma manera, en momentos de conflicto, la sabiduría nos enseña a responder con calma, en lugar de reaccionar con ira. La vida está llena de imprevistos, pero quien aplica la sabiduría bíblica enfrenta cada situación con fe y equilibrio. Otro aspecto esencial es el impacto de la sabiduría en nuestras relaciones. Proverbios enseña que quien anda con sabios se vuelve sabio, pero el que se junta con necios terminará mal. Esto significa que elegir bien nuestras amistades es parte de la aplicación práctica de la sabiduría. Buscar mentores espirituales, rodearse de personas que fortalecen nuestra fe y evitar influencias negativas son pasos clave para crecer espiritualmente. Nadie avanza solo, y las conexiones correctas pueden ser un verdadero regalo de Dios para nuestro desarrollo. La gran verdad es que la sabiduría no es solo para ser entendida, sino para ser vivida. Quien solo acumula conocimiento sin aplicarlo es como alguien que construye su casa sobre la arena. Cuando llegan las tormentas, todo se derrumba. Pero quien pone en práctica lo que aprende, edifica su vida sobre la roca, firme e inquebrantable. Y a medida que la aplicación de la sabiduría se convierte en un hábito, la transformación interior se refleja en cada aspecto de la vida, abriendo el camino para un crecimiento constante y abundantes bendiciones. Ahora que has descubierto el camino para acceder a la sabiduría divina, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Solo absorberás esta enseñanza y seguirás como antes, o la aplicarás para transformar tu futuro? La sabiduría no es algo que se recibe pasivamente. Requiere acción, práctica y un compromiso diario con Dios. Piensa en cuántas decisiones has tomado sin buscar su dirección y en las consecuencias que vinieron después. Ahora, imagina cómo sería tu vida si cada paso estuviera guiado por el discernimiento espiritual y la voluntad de Dios. El cambio comienza hoy. ¿Qué te parece dar un primer paso ahora mismo? Separa un momento para orar y pedirle a Dios sabiduría. Lee Proverbios y reflexiona sobre cómo aplicar estos principios en tu vida diaria. Elige un área específica, sea en tus relaciones, en el trabajo o en tus finanzas, y empieza a actuar con base en la sabiduría bíblica. Recuerda, la transformación interior no ocurre de un día para otro, pero cada decisión correcta te acerca más al propósito que Dios tiene para ti. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué enseñanza te impactó más de este contenido? ¿En qué área de tu vida necesitas más la sabiduría divina? Déjame tu comentario, porque tu testimonio puede inspirar a otras personas a buscar también esta transformación. Y si este mensaje te ayudó de alguna manera, compártelo con alguien que también lo necesite. Al fin y al cabo, la sabiduría no es algo que guardamos solo para nosotros. Crece cuando la compartimos. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí siempre compartimos reflexiones poderosas para fortalecer tu camino con Dios. Y si quieres seguir aprendiendo, ya he seleccionado un video especial para ti. Haz clic y continúa esta jornada hacia la verdadera sabiduría.